Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora en que estén escuchando este pequeño podcast. Antes que nada, pues de nuevo, agradecerles, como cada mes, que me estén permitiendo entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus lugares de recreación. Es un enorme placer, es un enorme gusto para mí. Estamos en diciembre. Muchísimas cosas acontecen en diciembre. De principios, pues tenemos la cuestión del milagro de Empel en 1561, si no mal recuerdo. En las apariciones de la Virgen de Guadalupe en diciembre de 1531. La salida a luz de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o bueno, ya en estos días, de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 1948. El 9 de diciembre del 85, en Argentina, se publica la sentencia del juicio a las juntas. 2 años antes, 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín se vuelve el primer presidente civil en Argentina después de 7 años de los militares, de gobiernos militares. Y uno más reciente, que muchos futboleros tenemos como que ya a estas alturas la nostalgia y al mismo tiempo como en serio pasó. Y es esta cuestión de la Copa Mundial de Fútbol, el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en tierras cataríes, que no está exento de polémicas, ¿va? No solamente desde la cuestión futbolística, que eso es lo que menos nos va a importar en esta pequeña crítica, sino en la cuestión social. Tenemos varias denuncias de organizaciones de derechos humanos en las cuales se menciona más de 6.000 trabajadores muertos en las labores de remodelación y o construcción de estadios, que supera por mucho a los de otras copas del mundo, cuando por ejemplo creo que el mayor número de muertos por estas cuestiones se dio en Brasil y creo que nada más fueron 3 muertos. Y bueno, el sistema de cuasi esclavitud en el que vivían varios trabajadores migrantes, en el cual pues se les retenía los pasaportes y pues bueno, se les mantenía con el mínimo necesario para vivir. Y bueno, también la polémica futbolística, pero bueno, eso ustedes de seguro ya lo habrán discutido, al menos los futboleros ya lo habrán discutido en estos días conforme pasaba el campeonato, que concluyó con un partidazo. Una Argentina-Francia que se fue a los tiempos extras y a los penales, con un penal pues bastante polémico. 2 goles de Messi, uno de Ángel Di María y el triplete de Kylian Mbappé, que llevó esta cuestión a los penales, en donde la Argentina, comandada por Lionel Scaloni, levanta el título después de que Bilardo y sus muchachos lo hicieran en 1986 en esta tierra mexicana, en aquel equipo en el que brillaban nombres como el de Neri Pumpido, Oscar Ruggeri, el de Articochea, Jorge Valdano, Justi y bueno, el más grande argentino de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Sí, para mí eso está a discusión todavía. Para mí sigue siendo Maradona. Pero en fin, regresamos a esta cuestión. ¿Y por qué quiero tomar el fútbol? Bueno, ahora me voy a mover a 4 de diciembre de 2011, en Brasil. Son dos cosas juntitas que se relacionan muchísimo. En la mañana de ese 4 de diciembre de 2011, debido a problemas hepáticos, fallece en el hospital israelita de Sao Paulo el famoso futbolista Sócrates. Y aquella misma tarde del 4 de diciembre, bueno, Corinthians y Palmeiras se enfrentaban en la última fecha del Brasileirao. El Corinthians paraba de la siguiente manera: Julio César al arco, Alessandro, Paulo André, Leandro Castán, Fabio Santos, Wallace,
Paulinho, Alex, William, Lidson y Jorge Enrique. Las sustituciones fueron por William Chicao, por Lidson Ednelson Andrade dos Santos y por Jorge Enrique Moradei. El Palmeiras paró de la siguiente manera: Deola, Tinga, Leandro Amaro, Thiago Leno, Yerley Enrique, Marcio Araujo, Marcos Asunção, Patrick, Jorge Valdivia, Luan y Ricardo Bueno. Las sustituciones fueron: por Tinga entró Maicon, por Patrick entró Joao Vitor y por Ricardo Bueno, Fernandao. Un partido sin goles, un 0-0, con muchas indisciplinas: 23 faltas cometidas por el Corinthians, 21 por el Palmeiras, 5 tarjetas por el time do Povo, 3 por la Palestra, 2 tarjetas rojas por bando, las cuales fueron las de Wallace al 74 y la de Leandro Castán al 90 por parte de Corinthians, y las de Palmeiras de Jorge Valdivia al 47 y la de Joao Vitor al 89. En este partido a ceros se definió, repito, el campeonato brasileño de fútbol de 2011, que ganó el Corinthians. Sócrates en 1983, antes de partir para Italia, decía: yo quiero dormir en domingo y con el Corinthians campeón. Se le cumplió. 4 de diciembre, domingo, el Corinthians paulista, el time do Povo, el Timao, sale campeón. Y ahora me voy a enfocar en este equipo. El time do Povo. Este equipo es fundado en el año de 1910. Su nombre está inspirado en el Corinthians FC de Londres. Repito, fundado un 1 de septiembre de 1910 por 5 trabajadores ferroviarios del barrio de Bom Retiro a raíz de las actuaciones del equipo antes mencionado. Uno de los equipos más laureados del Brasil. El tercer equipo con más títulos nacionales, con 11 campeonatos, 7 Brasileiraos, 3 Copas de Brasil, una Supercopa de Brasil, 2 Copas Mundiales de la FIFA, la primera ganada en el 2000, la segunda ganada en el 2012, una Copa Libertadores de América, en el 2012 ganada Boca, una Recopa Sudamericana, 30 campeonatos paulistas, 2 Copas Campeones del Estado Río-Sao Paulo y 5 torneos Río-Sao Paulo. Es el mayor campeón de Brasil, con 7 títulos, sumado al Flamengo. Empatado con el Flamengo. Este equipo, que es uno de los más populares de Brasil, el segundo más popular, con entre 27 y 33 millones de aficionados, solamente atrás del Flamengo. Y muchísimos logros. También es uno de los 8 equipos en el mundo que no han perdido contra el Real Madrid. Y uno de ellos, con orgullo lo voy a decir, son mis Pumas de la universidad, que le ganaron al Real Madrid en 2004, con golazo de Israel Castro. Pero en fin, voy a salirme de esa cuestión. Este equipo es uno de los más populares de Brasil. Y tiene una importancia histórica. No solamente en lo futbolístico, sino en lo social, en lo político. Ahora voy a irme otro poco más atrás en Brasil. 1964. El presidente João Goulart es depuesto por los militares. Y se inaugura una dictadura militar que se va a alargar hasta el año de 1985. Con las primeras elecciones libres, en las cuales gana por primera vez un candidato que no es apoyado por los militares, que era Tancredo Neves. Las elecciones se llevaron a cabo este 15 de enero de 1985, después de una larga deliberación en el poder legislativo brasileño, que justamente
Estas deliberaciones pues causan la partida de Sócrates a Italia a jugar en la Fiorentina en 1983. Él había amenazado que si para ese año no se había decidido por el método de votación directo, o sea, un ciudadano un voto, él se retiraría a otro lado, y justamente cumplió con esa amenaza. Pero en fin, bueno. A finales de la década de 1970, principios de 1980, el Corinthians pasaba por una gran crisis, no solamente futbolística, sino económica, incluso. Para 1981 llega a la presidencia del Corinthians Valdemar Pires. Y para ese año decide crear el puesto de director general de fútbol a un sociólogo y ex activista universitario, Adilson Monteiro Alves. Y a partir de ese momento surge una de las historias que más romanticismo causa el Brasil, que más emoción causa en el Brasil. La famosa democracia corintiana. Y no solamente es gracias a Adilson Monteiro, sino a 4 jugadores estrellas de ese equipo: Walter Casagrande, Zenón de Souza, Vladimir Rodríguez, y el que acabo de mencionar, Sócrates. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, un jugador atípico. Un jugador que podía demostrar calidad con cada pase en el terreno de juego. Y que era médico. Además de que que sus intereses los complementaba con la filosofía, el arte, la cultura y la política. De hecho, uno de los motivos por los cuales Sócrates parte para Italia, según él, es conocer la obra de uno de los ideólogos marxistas más importantes de la historia, Antonio Gramsci, en su idioma original. Y todas estas cuestiones, el ser médico en sí, su interés por la filosofía, el arte, la cultura y la política, le dieron un sobrenombre muy especial: el doctor. Y bueno, vamos a retomar de nuevo a Zenón de Souza, a Walter Casagrande, a Vladimir Rodríguez y a Adilson Monteiro Alves. Porque a partir de este grupo, de este pequeño grupo, pues nace la famosa democracia corintiana. Un modelo de autogestión que se organizaba mediante la celebración de asambleas, en las cuales tanto el presidente del equipo, el entrenador, la estrella o el utilero tenían la misma capacidad de decidir. Todos ellos representaban un voto. Y en estas asambleas, pues bueno, solían decidir los horarios de los entrenamientos, las concentraciones previas a los partidos presupuestarios, fichajes, salidas, la continuidad del entrenador, etc. Sócrates lo decía así: abolimos el proceso que existía en el fútbol, donde los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos. Al inicio hubo ansiedad en mis compañeros, que no estaban acostumbrados a expresarse, a decidir, pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida. Cuando entrábamos a la cancha jugábamos mucho más que en un simple partido. Luchábamos por la libertad de nuestro país. Y bueno, todas estas asambleas, muchos creyeron que iba a terminar en un gran fracaso, pero para sorpresa de muchos, pues el Corinthians logró el campeonato paulista de 1982. Bueno, pequeño paréntesis aquí.
En Brasil se juegan 2 campeonatos al año, ¿va? Uno que son los campeonatos estaduales, lo que podríamos llamarlo en español, los campeonatos estatales. El campeonato paulista para el estado de Sao Paulo, el campeonato carioca para el estado de Río de Janeiro, el capixaba para Espírito Santo, el gaucho para Río Grande do Sul, el mineiro para Minas Gerais, el bahiano para Bahía, etcétera, etcétera, ¿va? Y tienen tanta importancia para los clubes como lo es el campeonato brasileño. Bueno, el primero se juega digamos que de febrero para abril, y el segundo se juega de mayo a diciembre. Y repito, estos 2 torneos tienen la misma importancia, ¿va? Entonces, regresamos a la historia. Para 1982, el Corinthians se proclama campeón del Paulista. Y no nada más fue el triunfo deportivo, sino un triunfo económico. El club estaba sumido en deudas. El Corinthians, el Timão, se encontraba sumido en varias deudas. Incluso lograron obtener un superávit de 3 millones de euros de cara a la temporada siguiente. Y no nada más esta cuestión se quedó ahí. También eso pasó a cuestiones externas, no nada más en el equipo, sino a mostrarlo meramente en donde debía mostrarse esta cuestión, en el estadio, frente al público. Eran famosas las camisetas, en las cuales con diferentes consignas. Una de las más importantes, directas ya, o directas ya, que bueno, o la otra, día 15 vote, que si no me recuerdo hacía referencia a las elecciones de gobernador en 1983, en las cuales, pues bueno, apoyaron a uno de los más famosos hinchas del Corinthians, al actual presidente electo de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, corintiano, al igual que su servidor. Y bueno, todos estos mensajes llegaron a desafiar a la dictadura. El senador Teófilo Varela, para ese 1983, empezó un movimiento que se llamaba Directas Ya. Si se acuerdan que dije hace un momento, Directas Ya, que se refería a la elección, a la celebración de elecciones con sufragio universal y directo para el presidente de Brasil. Y esos 4 futbolistas que acabo de mencionar, Sócrates, Vladimir, Zenón, Casagrande, subieron al estrado en una de las manifestaciones y pronunciaron sus discursos delante de 1 millón de brasileños que abarrotaban esas calles de Sao Paulo. Y también en ese 1983 tenemos al Corinthians otra vez enfrentando o peleando el campeonato paulista, un clásico paulista, el Timão y el Sao Paulo. Antes de empezar el partido, los jugadores del Corinthians saltaron al terreno de juego con una gran pancarta que rezaba lo siguiente: ganar o perder, pero siempre con democracia. Y bueno, pues terminaron ganando ese partido. Gol de Sócrates. Justamente para el año siguiente, repito, Sócrates declara que abandonaba Brasil si el Parlamento no aprobaba la celebración de elecciones universales y directas. Y sí, el Senado pudo, la Cámara de Representantes brasileña votó a favor de la celebración de las mismas, la mayoría, pero no se alcanzaron los 2 tercios necesarios. Y Sócrates partió hacia la Fiorentina. Dijo: el fútbol se da el lujo de permitir ganar al peor.
Pero aún así, este movimiento, esta pequeña movida, la democracia corintiana, logra concientizar a las diferentes a los diferentes estratos de una sociedad brasileña que ya sentía el rigor de una dictadura militar, que ya tenía a un régimen militar, perdón, que ya tenía encima a gran parte de la sociedad brasileña, incluso a los que siempre fueron auxiliares para las dictaduras militares. La Iglesia Católica ya incluso estaba volteada en contra del régimen militar. Y bueno, yo no voy a hablar nada más del fútbol, ¿va? Porque también en esa década de 1980 diferentes otras secciones del club también lograron ganar algunos títulos. El fútbol sala logró su campeonato estatal, su quinto campeonato estatal en 1981 y en 1985 el sexto. En balonmano lograron su cuarto campeonato estatal en 1981. El equipo masculino. No, perdón, del femenino. Y en 1983 y en 1984 el tercero y cuarto títulos estatales masculinos. En remo, 2 conquistas del trofeo Bandeirantes de 1980 y 1981. Y tras el movimiento de la democracia, en 1988, otro título estatal. Hay varias críticas, claro está. Las primeras también surgen desde el primer equipo. Los arqueros Emerson Leao y Rafael Camarota. De este segundo decía lo siguiente: de democracia no tenía nada. Era un buen movimiento para quienes lo manejaban, mientras los demás aplaudían. Democracia corintiana tenía los 4 traidores: Sócrates, Vladimir y Casagrande, que era un bocón, además de Adilson Monteiro Alves. Y bueno, además de esto, pues varios periodistas de los medios masivos, como los miembros del régimen militar, decían que el movimiento, rechazaron el movimiento, estigmatizaron a los jugadores por una falta de compromiso, pero ese compromiso existía. Y bueno, no nada más sucede esto. Para 1984 se empieza a formar la unión de los 13 clubes más poderosos del país. El Club dos Treces, donde la figura del presidente y su puesto eran esenciales para el ingreso. Sumado a esto, el equipo tuvo malos resultados entre el 84 y el 85, mientras que otros clubes con un modelo clásico de gestión lograron destacarse a nivel nacional. Y luego se consolida una concepción más moderna, entre comillas, voy a poner estas comillas, del deporte, donde los medios privados y el concepto de gerenciamiento deportivo tienen un gran impulso, llegando a estas cosas horribles que tenemos hoy en día. Pero bueno, todo esto queda en la conciencia brasileña. Bueno, perdón, voy a retomar esta cuestión de las consignas en la camiseta, las directas ya. La de eu quero votar para presidente. En portugués quiero votar quiero votar para presidente. Y bueno,
fue ese momento en que los movimientos sociales se rearticulaban para la conformación de una democracia. De hecho, el brigadier Jerónimo Bastos pidió una cierta moderación en el club ante estas señas. Y bueno, para los que quieran más, para los que gusten adentrarse a esta cuestión, pues bueno, están los textos de José Paulo Florenzano, A Democracia Corintiana, Prácticas de Liberdade no Futebol Brasileiro, editado en Brasil, de Ricardo Gossi, Democracia Corintiana, Utopia em Jogo, de Celso Darío Uncelte, Almanaque do Timão, y de Lidia González Magalhães, Historias do Futebol. También hay infinidad de artículos. De hecho, uno de los periodistas a los que yo recomiendo checar para leer más acerca de la democracia corintiana es Ayuka Fauri, que es el que acuña el término. Y bueno, con esto quiero concluir este pequeño espacio, rindiendo este homenaje al Corinthians, esperando que vuelva esos tiempos de gloria. Este año perdieron el campeonato paulista y ni siquiera pudieron oler el campeonato brasileño. El año que viene me parece que vuelven a Copa Libertadores, y principalmente a Sócrates, a ese genio, al doctor. Antes que nada también, de nuevo agradecerles que me hayan acompañado en esta pequeña travesía a través de la historia del tiempo reciente. Bueno, también remarcar esta coincidencia de José, es Luis Ignacio Lula da Silva, perdón, no era José, es Luis Ignacio, a un corintiano famoso. Esta coincidencia que se dio con Lula ganando las elecciones a presidente este año, corintiano, repito. Y de nuevo agradecer que me hayan dado la chance de estar con ustedes a lo largo de estos 3 meses que hemos estado juntos, esperando tener más aventuras a través de esta historia del tiempo reciente, de esta historia inmediata, enviándoles mis más sinceras felicitaciones con motivo de la Navidad, y que tengan un muy excelente año 2023, en el cual, pues, repito, sigamos teniendo estas aventuras a través de la historia. Y recuerden que el presente es historia. Muchas gracias, muy buenos días, tardes o noches.